I might be the only person in the whole galaxy who knows what you really are. Yeah. What's that? Buenas a todos y sean bienvenidos una vez más a Escuadra Rebelde. Como siempre, soy Líder Rojo y es hora de comenzar a hablar de los spin-offs de la saga de Star Wars. Y comenzaremos con la reseña de la historia de origen del pirata espacial más intrépido de la galaxia. Hoy hablaremos de... Es una nueva era. Disney compró la saga de Star Wars en el año 2013 y al haber estrenado 3 películas, 2 continuando con la cronología de la saga de los Skywalker y un spin-off, Disney y Lucasfilm decidieron que era la hora de revisitar a uno de los personajes más queridos de toda la saga para su primera historia en solitario. Por eso, el año 2018 llegó a los cines solo a Star Wars Story, la película que a nadie escuché pedir y que yo tampoco pedí. Antes de comenzar con el análisis de esta película al estilo ya tradicional del canal, quiero dejar algo claro. Esta es la única película de toda la saga de Star Wars que no fui a ver al cine. Esta película la vi en el living de mi casa, descargada por ahí, y a decir verdad no soy muy fan de esta película. Me gusta más que El ataque de los clones, que es una de mis películas menos favoritas de la saga, pero aún así esta película no significa tanto para mí como lo que significa las otras películas dentro de la saga, pero bueno, ya llegaremos a eso. Ahora vamos con el análisis de la película. Solo a Star Wars Story o Han Solo, una historia de Star Wars, fue estrenada el 25 de mayo del 2018, dirigida en cierta medida por Ron Howard. Ya les explicaré el en cierta medida. La película fue protagonizada por Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Phoebe Waller-Bridge y Paul Bettany. Para explicar bien la parte de Ron Howard, hay que irnos a la producción de esta película. Esta cinta pasó por una serie de problemas antes de su estreno. Cambios de actores a última hora, ya que originalmente el personaje de Driven Boss iba a ser interpretado por el actor Michael K. Williams, el que fue reemplazado por Paul Bettany. Y reportes indican que de por sí el personaje de Driven Boss fue cambiado, porque su actitud y su manera de ser era muy distinta en el guión original en comparación a lo que terminamos viendo en la pantalla. Y el cambio más grande de todos fue hecho 5 meses después, en pleno proceso de filmación de la película, con los originales directores Christopher Miller y Phil Lord dejando el proyecto por diferencias creativas, que aún no sabemos cuáles fueron las grandes diferencias en particular, pero la que más suena según el internet es que ellos estaban haciendo prácticamente una comedia, cosa que estaba muy lejos de lo originalmente planeado por Lucasfilm, y fueron reemplazados por el reconocido director Ron Howard, conocido por dirigir Apolo 13 y que prácticamente tuvo que refilmar el 70% de la película ya terminada, una tarea más que titánica. Pero comencemos con la historia. Bueno, en primer lugar me gusta bastante cómo estos spin-offs innovaron respecto al inicio de una película dentro de la saga de Star Wars, porque en otros medios como los videojuegos, por ejemplo, teníamos en el inicio el clásico tema de Star Wars con las letras subiendo hacia el espacio. En este caso tenemos algo distinto, tenemos la familiaridad con el logo de Lucasfilm y él hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, pero con distintos inicios en cada uno de los spin-offs. Por ejemplo, en Rogue One inicia con un corte seco y directo, y en el caso de Solo a Star Wars Story inicia con un texto para poner al espectador dentro del contexto de la historia. Y a decir verdad me gusta bastante que algo así esté en la película. Cuando la vi por primera vez me alegré porque creí que este sería el foco principal, los carteles criminales, el submundo de la galaxia que nos mostrará la vida criminal, pero al final no fue así. La película al final termina transformándose en un festival de fanservice. Pero bueno, sigamos con la película. La actuación de Alden Ehrenreich como Han Solo, voy a ser justo con él porque creo que este actor ha recibido muchas críticas negativas sin fundamento alguno. Obviamente cualquier persona que solamente conozca la existencia de la saga de Star Wars va a asociar la imagen de Han Solo con la imagen de Harrison Ford. Y muchos fans criticaron eso, criticaron el hecho de que Alden Ehrenreich no se parece a Harrison Ford. Pero la verdad siento que es un argumento que no tiene ningún sentido. Porque sí, físicamente Alden tiene un aire a Harrison Ford en sus años de juventud, y obviamente el trabajo del departamento de maquillaje de la película hizo que se pareciera un poco más, pero estas críticas iban más dirigidas a la actitud del personaje, a cómo Alden Ehrenreich ejecutó su actuación de Han Solo. Pero sacando lo obvio del camino, es obvio que Alden Ehrenreich no va a parecerse a Harrison Ford, porque él no es Harrison Ford, y personalmente siento que es 1000 veces más respetable que haya intentado darle una nueva arista al personaje que hacer de frentón una imitación de Harrison Ford. Esta es prácticamente la historia de origen de Han Solo. Esta es la historia de cómo este joven inexperto se transforma en el pirata espacial que conocemos en el episodio 4 en la cantina de Mos Eisley, y la película hace un buen trabajo demostrando esto. Este Han es un Han inexperto, con una actitud mucho más imprudente y claro, asustado de lo que le puede deparar el destino. Vemos a Han reuniéndose con Kira, interpretada por Emilia Clarke. Así es, esta película está llena de buenos actores. Todos conocemos a Emilia Clarke por su papel de Daenerys Targaryen en la serie Game of Thrones. Han y Kira tienen el plan de escapar de las garras de Lady Próxima y de su grupo de criminales. Me encanta cuando los atrapan. No me digan que ese no es Han Solo. Su actitud es totalmente similar a la que tiene en el episodio 4, pero obviamente al ser un Han inexperto
inexperto, sin la más mínima idea de cómo hacer un escape limpio, obviamente va a fracasar. Y su personalidad es conocida para todos nosotros. Todo lo que Han dice en esta escena es algo que esperaríamos que dijera alguien como Han Solo. Moloch, hi. How are you? I was just on my way to see Lady Proxima. The money They kept it. and my collection. They kept that too, but we learned a very valuable lesson. We cannot trust those guys. Han y Kira logran escapar de Lady Proxima y comienza una persecución por las calles de Corellia. Algo que se nota de esta película es que tomaron mucha inspiración de la película American Graffiti, una de las primeras películas de George Lucas, antes de Star Wars obviamente. Vehículos rápidos y un par de jóvenes causando problemas. La escena está construida de una manera frenética y la verdad me gusta bastante, sobre todo también me gusta el diseño del speeder, parece un auto muscle sin techo, y agregando también el siempre útil realismo que entregan los efectos prácticos en esta película. Llegamos al puerto espacial y podemos ver cómo la población de Corellia se encuentra sometida por el Imperio. En esta película se ve que estamos en los primeros años de la ocupación imperial y obviamente también podemos ver la corrupción de algunos de los oficiales imperiales. Y después de esto tenemos la separación entre Kira y Han, que es intensa, es muy intensa. La primera vez que vi esta película lo primero que dije fue wow, de verdad crearon algo nuevo para Han Solo, porque en esta introducción se profundiza el personaje. Han aún no es el egoísta pirata espacial de Una Nueva Esperanza, es un joven con un interés amoroso y sin ningún tipo de experiencia solo en la galaxia. Han, al verse acorralado, no ve una mejor solución que unirse al Imperio. Y otro detallito que me encanta es el uso de la marcha imperial como una pieza musical dentro del universo de Star Wars, como las propagandas que se hacían en la Segunda Guerra Mundial para reclutar gente. Explore new worlds. Learn valuable skills. Y aquí lamentablemente llega la revelación más estúpida de toda la saga de Star Wars. Nunca en todos mis años como fanático de la saga me pregunté por qué Han Solo tiene ese apellido. Y ahora lo sabemos. Han Solo es bautizado como Han Solo por un oficial imperial que se dio cuenta que está solo. I'm alone. Solo. Y lo siento, pero es estúpido, es ridículo. No, no es profundo. No, no es una metáfora para demostrar la soledad del personaje. Es ridículo y totalmente innecesario. Además, ¿se imaginan si esto aplicara a todos los huérfanos de la galaxia? ¿Cuántos seres de apellido Solo existirían en la galaxia? Lo siento, amigos, pero simplemente odio esta escena. De verdad es demasiado estúpida para los estándares de Star Wars incluso. Pero bueno, continuemos con la historia. Avanzamos 3 años y Han está en medio de una batalla y conoce a Beckett, interpretado por el siempre gran actor Woody Harrelson. Me encanta el personaje de Beckett y también su equipo. Es el clásico grupo de piratas espaciales que no buscan nada más que tomar grandes botines. Cada uno tiene su propia personalidad y eso me gusta bastante. Además, para mí son los personajes más entrañables de toda la película. Y aquí es donde la película empieza a perderse un poco para mí. Bueno, a decir verdad, se empieza a perder después de la escena en la que Han conoce a Chewbacca y empiezan a luchar y Han habla en su idioma para que lo suelte, que debo admitir que es bastante divertido. Pero después de que escapan y se unen al equipo de Beckett es donde la cinta creo que pierde un poco su enfoque, porque estos 25 minutos de película es algo totalmente nuevo, un nuevo punto de vista para Han Solo. Pero después de conocer a Chewie comenzamos a llenar una lista llena de fanservice que a decir verdad es abusivo y que la verdad son cosas que no eran tan necesarias de saber. Han consiguiendo su DL-44, Han conociendo a Lando, Han conociendo al halcón y todas las cosas nuevas que pudimos haber descubierto respecto al personaje se quedaron en Corellia. Y con esto no quiero decir que la película se vuelve instantáneamente mala, porque no es así. La cinta es entretenida, cumple con eso, pero pudo haber sido mucho, pero mucho mejor. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Me encanta la escena de la fogata antes del asalto al tren. Creo que es una buena oportunidad para que el espectador conozca un poco más de la vida de cada uno de los personajes del equipo. Y por sobre todos ellos destaco la personalidad de Rio. Realmente es un personaje que me encanta. Su voz es interpretada por Jon Favreau y podría decir que del equipo de Beckett es mi personaje favorito. Me encanta su fanatismo por los Wookiees y a decir verdad creo que es el personaje del equipo de Beckett con la personalidad más entrañable. Y creo que también ayuda a esto el hecho de que él es el único que apoya el hecho de que Han sea parte del equipo. Y en contraste a él tenemos a Val, interpretada por Thandie Newton. Ella es la pareja de Beckett y por lo que se ve en la película se ve que ya llevan mucho tiempo juntos. Y algo que está claro también dentro de esta escena es que ella está totalmente en contra de que Han y Chewie sean parte del equipo. Y también nos agregan el dato adicional que este golpe es para que ellos paguen sus deudas y poder ser libres. E incluso en esta escena Chewbacca tiene su oportunidad de mostrar
sus motivaciones, ya que después del golpe Chewie tiene la intención de buscar a su familia. De verdad es una escena bastante entrañable y es muy fructífero para el espectador ver las motivaciones de cada uno de estos personajes y su lugar en la historia. Y pasamos ahora al asalto al tren. Se ve que tomaron inspiración de algunos westerns para hacer esta escena, y vemos por primera vez a Enfys Nest, que es prácticamente una mezcla entre bandidos del viejo oeste con una banda de motociclistas, y a decir verdad me gusta bastante el diseño que tienen, tanto sus vestuarios como sus speeders. Beckett se enfrenta al líder de Enfys Nest mientras Han trata de estabilizar la nave junto con un moribundo Río que termina muriendo, y también Val muere en este asalto al tren, ya que decide sacrificarse para que Beckett y el resto del equipo puedan completar el golpe. Pero el golpe al final de cuentas falla, ya que sueltan el contenedor de coaxium que explota tras el forcejeo entre ellos y Enfys Nest. A decir verdad me gusta bastante el asalto al tren, es frenético, hay momentos de acción que son muy memorables para Star Wars. Vemos como Chewie, Han, Beckett y el equipo tratan de trabajar juntos durante estos problemas, pero honestamente no me gusta el hecho de que Río y Val murieran. Creo que estos personajes debieron haber llegado hasta el final de la película. Obviamente la muerte de Val ayuda para tener un poco de tensión dentro de la historia, ya que es la pareja de Beckett, pero aún así me hubiera encantado que estos personajes hubieran sobrevivido. Tras el fallido golpe nos enteramos por parte de Beckett que hay alguien mucho más grande y mucho más peligroso que también está detrás de este botín, y que también es el acreedor de todas las deudas de Beckett, y este es el Amanecer Carmesí, liderado por Dryden Voss. Y mientras nos acercamos a conocer a este personaje misterioso hasta este momento, vemos como también la relación entre Han y Beckett comienza a volverse más cercana. De este punto en adelante, Beckett se transforma en el mentor de Han. Entramos al yate de Dryden Voss, que es precioso. Soy un gran fan de las películas de gangsters, y ver un lugar como este adaptado al universo de Star Wars se ve bastante atractivo. Se ve que estamos en los dominios de uno de los mafiosos más grandes de la galaxia. Al fin conocemos a Dryden Voss, interpretado por Paul Bettany. Su personalidad se ve de inmediato, es un jefe mafioso temperamental y sumamente peligroso, que como personaje resulta ser muy interesante. Su diseño me gusta bastante, se viste elegante, tiene todas las características que tendría un mafioso común, pero creo que es un gran detalle el hecho de que las cicatrices de su cara se vuelvan más rojas conforme crece su enojo. Creo que es un gran detalle. En el yate nos reencontramos con Qi'ra y vemos que ha cambiado, su personalidad es otra, se ve que el tiempo que pasó la cambió totalmente. Otro punto que no me gusta de esta película es que no nos mostraron de primera fuente cómo fue que Qi'ra terminó con Dryden. Podemos ver por la marca en su muñeca que es prácticamente una prisionera del Amanecer Carmesí, pero qué pasó realmente termina siendo un misterio. Y sé que más adelante Qi'ra le dice a Han que ha hecho cosas terribles para poder ganarse la confianza del Amanecer Carmesí, pero eso no es suficiente. Para que tenga un efecto para el espectador necesitamos verlo, y eso es una regla dorada que debe existir en todas las películas. Tienes que mostrar lo que pasó, no limitarte solamente al contarlo, porque así no surge ningún efecto para el espectador. Se entiende que quiere darle un aire de misterio al personaje, pero en este caso no es necesario. Tienes que mostrar lo que le pasó a Qi'ra, las cosas terribles que hizo, para enganchar al espectador con el personaje. Quizás entenderlo o quizás condenarlo por las acciones que hizo. Pero bueno, sigamos adelante. Dryden se reúne con Beckett y Han, y gracias a la imprudencia de Han consiguen la oportunidad de que Dryden les permita ir a Kessel a robar el coaxium que perdieron en el asalto al tren. Me gusta bastante esta escena, es entretenido ver cómo este plan sale sobre la marcha cuando estaban a punto de ser asesinados, la clásica arrogancia de Han Solo y la tensión de que Qi'ra los acompañará para mantener informado a Dryden. Y rápidamente pasamos a otro punto en el listado de fanservice de la película, que es conocer al joven Lando Calrissian, interpretado por el siempre talentoso Donald Glover. Hablemos de Donald Glover en esta película. Creo que logra darle una nueva arista al personaje de Lando. En primer lugar porque Donald Glover le da su propia interpretación al personaje, obviamente sin dañar lo hecho por Billy Dee Williams en El Imperio Contraataca. Obviamente este Lando es un canalla, un tramposo y por sobre todo es encantador. Aún no es el hombre responsable que dice ser en El Imperio Contraataca, y eso, al igual que con Han, agregan algo nuevo dentro de lo poco nuevo que existe en esta película, cosa que es bastante respetable. En síntesis, Donald Glover hace un gran trabajo con su propia visión del personaje, no tiene la necesidad de hacer una imitación descarada de Billy Dee Williams, que es lo más importante de su interpretación. El Sabacc, este tipo de póker intergaláctico donde juegan criaturas de un montón de especies de toda la galaxia, vemos como Han blufea, como Lando hace trampa. No me interesa cuáles sean las reglas del juego a decir verdad, pero se ve bastante interesante ver a estos personajes jugarlo. Pero en esta escena, al igual que en la mayor parte de esta película, hay un aspecto que no me gusta y que a decir verdad es un problema, que está en el departamento de cinematografía. Todo es demasiado oscuro, las cavernas de Lady Proxima son extremadamente oscuras, el bar donde encontramos a Lando también es extremadamente oscuro, y sí, se entiende que sea así, la película nos quiere mostrar el submundo de la galaxia, y eso es destacable y totalmente entendible, pero el gran problema es que todo se ve tan oscuro que a veces es difícil de ver. Cuando vi la película por primera vez en mi televisor me costaba un poco distinguir la guarida de Lady Proxima y la gente que lo rodea, y en el bar también. Entiendo que esa sea la idea, pero hay películas incluso mucho más antiguas que reflejan esto de mejor manera. Tomemos El Padrino, por ejemplo. Cuando vemos los tratos turbios de la familia
familia Corleone, el plano es oscuro, vemos muchas sombras, pero existen ciertos puntos de luz que las contrasta de una forma que se ve bien, y no se pierde ningún detalle, se ve toda la escena, se distinguen todos los elementos dentro de la escena. Pero en esta película lamentablemente no pasa eso. A veces la oscuridad es tan plana que es difícil distinguir el entorno. Han pierde el juego de Sabak. Tenemos a Kira y a Lando hablando de golpes que lamentablemente no vemos porque obviamente esta película parece que predomina el contar situaciones geniales y no mostrarlas. Así que todas estas anécdotas pierden todo tipo de importancia, al igual que la historia del asesinato de Aurra Singh a manos del mismo Beckett, que es lo que convence a Lando de trabajar con ellos. Y antes de salir del bar conocemos a L3, con su voz interpretada por Phoebe Waller-Bridge. Recuerdo que al momento que esta película se estrenó, mucha gente odió a L3, porque era como una guerrera de la justicia social droide que para mí es un personaje tan nada que no la odio ni la quiero, pero es un droide hippie. Y como diría Palpatine en Robot Chicken, hippies suck ass in every galaxy. Así que, la verdad la película le da tanto enfoque a Han y a Lando que da un poco lo mismo que en sea el 3. Y claro, como no podía faltar en nuestro listado de fanservice, tenemos a Han mirando por primera vez el halcón milenario. Que sí, es una escena linda con una música triunfante y todos los personajes admirando la nave que se transformaría en el trozo de chatarra más rápido de toda la galaxia. Y digo esto en este tono no porque odie al halcón milenario. Para mí el halcón milenario es otro gran personaje dentro del universo de Star Wars. Sí, es un personaje porque no es simplemente una nave. Podríamos decir que la nave en sí tiene su propia personalidad. Pero al ya haberla visto en 5 ocasiones antes de esta película, para mí fue... era de esperarse, no podía no pasar. Si hay algo positivo que puedo decir sobre esto es que el diseño del halcón como nuevo es bastante bonito. Los paneles están limpios, todo funciona tal como debería funcionar, pero obviamente al estilo de esta película de desechar todo potencial de aspectos nuevos para los personajes, tenemos unas cortas pero emotivas palabras de Han sobre su padre, que según Han fue un mecánico que ayudó a construir estas naves y que por eso las conoce tan bien sin haberlas piloteado nunca, pero solamente se queda en eso. No tenemos mayores detalles, ni siquiera un flashback, sino que simplemente vemos al halcón milenario en todo su esplendor con el simple propósito de regar el jardín de nostalgia en nuestras cabezas. El romance entre Kira y Han me gusta, es la perfecta dualidad, como también es la mejor forma de ver un aspecto nuevo de Han Solo en esta película. Como dije antes, Han aquí es más joven, es inexperto y por sobre todo es emocional, es ingenuo. Podemos inferir con las palabras de Kira que lo que oculta no puede ser nada bueno, pero para Han no es así. Han confía en Kira a ojos cerrados. Para él Kira es lo más puro que existe, incapaz de hacer el mal, y esa ingenuidad es lo que lo hace transformarse en el personaje que llega a ser en la trilogía original. Y de por sí me agrada bastante el hecho de que Han haya tenido otro interés amoroso aparte de Leia, porque Han Solo siempre ha sido un Don Juan. Incluso hay una escena eliminada del episodio 4 que lo demuestra, así que obviamente en su juventud Han no estuvo solo. Y llegamos a las minas de Kessel, que a decir verdad se ven bastante bien. El planeta realmente parece una maquinaria que funcionara a todo momento. El plan de Han y compañía me recuerda bastante al Retorno del Jedi. Están los que actuarán como prisioneros, el negociador y el que está siempre atento en caso de que las cosas salgan de control. Y al igual que en el Retorno del Jedi, el plan termina en un completo caos. L3 comienza a liberar a los droides que están en el planeta, y eso da pie a una tremenda revuelta para que esclavos de distintas especies de la galaxia comiencen a armar un tremendo caos. Todo esto con el objetivo de que el equipo pueda robar el coaxium de Kessel en estado puro. En esta escena me encanta la parte cuando Chewbacca decide dejar todo atrás e ir a rescatar a los Wookiees que sirven como esclavos en Kessel. Creo que fue la mejor oportunidad que le dieron a este personaje para brillar con luz propia en esta película. Y a decir verdad me encanta la escena de este gran golpe. Cada personaje tiene su oportunidad de brillar. Tenemos momentos entretenidos con Han tratando de llevar el coaxium con Chewie y como de por sí explota una tremenda batalla en el planeta. La acción es rápida, fluida y por sobre todo real, que es algo que agradezco bastante de esta era de Star Wars, que hayan priorizado el uso de efectos prácticos. Las explosiones son reales y las personas que caen en la batalla o que prácticamente vuelan por los aires son todos dobles de riesgo, y eso es algo que agradezco bastante de esta era de la saga, que hayan vuelto a confiar en el realismo de los efectos prácticos, cosa que siempre ha sido algo fundamental en Star Wars. Durante la batalla, L3 es casi destruida, Lando sale herido y Chewie decide dejar atrás su tribu para salvar a Han. Creo que esta secuencia, esta batalla es el mejor momento de toda la película. Y obviamente tenemos que agregar el escape del halcón milenario de Kessel, que es la primera vez que Han pilotea esta nave. Y obviamente tenemos que agregar otro punto a nuestra lista de fanservice en esta película, que es la carrera Kessel. Y a decir verdad es el único punto de fanservice
fanservice en esta película que me gusta. Y es curioso porque esto es lo que menos me interesaba ver. De verdad, nunca en la vida creí que tendría la necesidad o la urgencia de saber cómo fue que el halcón milenario superó la carrera Kessel en 12 parsecs, pero como está en la película está bien, me gusta. No sé si es por la nostalgia de la música o porque de por sí la escena es muy entretenida, pero me gusta. Me gusta todo aspecto de la carrera Kessel, los peligros del Maelstrom, Beckett disparándole a los TIE Fighters, Han tratando de perder a los TIE Fighters con un poco de ingenio y por sobre todo, como dije anteriormente, lo que más me gusta de esta escena es la música. Tenemos las composiciones originales de esta película compuestas por John Powell, como también tenemos sus versiones del soundtrack clásico de Star Wars compuesto por John Williams, que lo hace una mezcla muy agradable a los oídos. Por ejemplo, tenemos el tema de la Estrella de la Muerte, la clásica pieza musical para el ataque de los TIE Fighters en Una Nueva Esperanza, y por último, una de mis piezas favoritas de toda la banda sonora de la saga, que es la del campo de asteroides en El Imperio Contraataca. Sé que he hablado mucho y no de muy buena manera del fanservice en esta película, pero si hay algo que tengo que admitir que es la mejor pieza de fanservice en toda la película, es como Chewie se transforma en el copiloto de Han y se transforman en la mejor dupla de la galaxia. Como suena el tema de Star Wars de forma triunfante, creo que es un muy buen momento para los fans, porque a decir verdad, al verlo incluso en mi casa, me llegué a emocionar un poquito. Así que si ese era el objetivo de Ron Howard con esta escena, creo que lo consiguió muy bien. Y otra pequeña pieza de fanservice que también me gusta es el hecho de que L3, después de ser destruida, sea parte del halcón milenario y que su sistema de navegación esté conectada a la nave, porque al ya conocer su personalidad da más sentido a la línea de C-3PO en El Imperio Contraataca. Sir, I don't know where your ship learned to communicate, but it has the most peculiar dialect. Y para terminar con este tremendo momento con mucho fanservice, tenemos la explicación de por qué el halcón milenario tiene ese espacio en el centro de su parte delantera. Así es la cápsula de escape y sirvió para destruir a ese tremendo pulpo espacial. Tenemos el clásico desperfecto del halcón milenario que debo admitir que me hizo reír y el equipo logra escapar de Kessel y por supuesto que logran hacerlo en 12 parsecs. Llegando a la parte final de la película tenemos el enfrentamiento al puro estilo western con Enfys Nest y también tengo que admitir que me reí bastante cuando Lando los abandona a su suerte después de que Han da ese tremendo discurso de cómo el halcón milenario estará lleno de hombres para poder ayudarlo. Se nos revela finalmente quién está detrás de la máscara del líder de Enfys Nest y cuál es el objetivo de este grupo de bandidos. Y que es bastante interesante. Enfys Nest es liderado por una niña, de la cual no tenemos idea ni de su nombre ni de dónde viene, pero el objetivo de este grupo de bandidos es buscar justicia en contra del Amanecer Carmesí. Esto tendría un gran efecto si es que el grupo realmente fuera relevante en la historia, y eso a decir verdad me molesta. Pero separemos un poco las cosas. El hecho de que Enfys Nest esté liderado por una niña no es lo que me molesta. El hecho de que este grupo de bandidos busque justicia en contra del Amanecer Carmesí tampoco me molesta. Y también el hecho de que en cierta medida este grupo sea parte de los disidentes que formarán los cimientos de la rebelión contra el Imperio tampoco me molesta. A decir verdad encuentro que es el punto más interesante y atractivo para el espectador. Pero lo que sí me molesta y la verdad me entristece es el hecho de que Enfys Nest tenga tan poca relevancia en la historia. No solamente en la historia de por sí, sino como personajes. No sabemos de dónde vienen, no sabemos nada sobre esta niña, más de lo que ella cuenta al final de la película, y a la luz de todo esto se me hace bastante difícil emitir alguna opinión respecto al grupo, sea esta positiva o negativa, porque no tienen relevancia, no son importantes, no son nada, ni siquiera son los antagonistas principales de toda la película, y si así lo fuera sería más una lástima, porque tendría que ver cómo toda la historia de estos personajes, todo el foco que le pudieron haber dado, es enterrado por todo el fanservice que existe en esta película. Así que dicho esto, cerraré mi opinión sobre Enfys Nest con un simple meh. Y después de esto tenemos el enfrentamiento final entre Han, Kira y Chewie contra Dryden Voss, que intentan matarlos ya que ellos intentaron engañarlo con el Coaxium. Aquí también se nos revela que Tobias Beckett en todo momento fue un traidor, cosa que refleja de muy buena manera la enseñanza que le dio el mismo Beckett a Han Solo. Assume everyone will betray you and you will never be disappointed. Y que tengo que agregar que es un buen giro, es el único giro que me pilló con la guardia baja, porque la verdad toda esta película es predecible. Al igual que el giro de que todo esto es una gran distracción para que Enfys Nest ataque a los hombres del Amanecer Carmesí. Y tenemos la última pelea entre Han y Dryden, que es bastante entretenida. El trabajo de cámara es bastante bonito, muchos planos continuos, momentos tensos, como el corto momento en el que Kira y Dryden pelea hasta que Kira logra matarlo. Y por supuesto, como no podía faltar, tenemos que cerrar esta película con otra pieza de fanservice, ¿cierto? Que es el cameo de Darth Maul siendo
siendo revelado como el líder del Amanecer Carmesí, que la verdad no me puede importar menos. Y con esto quiero dejar algo claro, no es que odie al personaje, no odio a Darth Maul, pero siempre he pensado que en toda franquicia es un despropósito traer personajes antiguos a productos nuevos solo por el hecho de fanservice. Y sí, me alegra el hecho de que Ray Park haya tenido la oportunidad de volver a interpretar al personaje, y obviamente el doblaje de Sam Witwer no puede ser despreciado, pero ¿era necesario? ¿De verdad era tan necesario tener a Darth Maul ahí? E insisto, no es que odie a Darth Maul o que no me guste ver su personaje en otros productos, pero fue desaprovechado en La Amenaza Fantasma. El regreso que tuvo en The Clone Wars fue genial, fue glorioso, su participación en Rebels también fue muy buena, pero no es necesario tener al personaje de Darth Maul en cada uno de los productos nuevos de la saga, con el solo hecho de utilizarlo como un enganche fácil para los fans y quedar bien con ellos. No es necesario. Pero bueno, Kira se marcha, Han y Chewie les entrega el coaxium a Enfys Nest, y Han obviamente después de matar a Beckett ya completó su transformación en el personaje que todos conocemos. Me encanta el final de la cinta. La escena de Han ganando el halcón milenario es la versión invertida de la escena en la que conocemos a Lando en el Imperio Contraataca, y por sobre todo le da un mayor significado a estas palabras de Han en esa misma película. Your ship? Hey, remember you lost her to me fair and square. Fair and square, baby, fair and square. Y la película termina con Han y Chewie emprendiendo rumbo a Tatooine. Y bueno, eso fue solo a Star Wars Story. En conclusión, solo puedo decir que esta no es una mala película. No está mal hecha. No es mala a pesar de que existen múltiples problemas con ella. No es una mala película, pero personalmente está muy lejos de ser mi favorita. Mi película menos favorita de la saga, como lo dije en su reseña, es El Ataque de los Clones. Pero al ver de nuevo solo a Star Wars Story para escribir esta reseña, creo que mi opinión cambió un poco y podría decir que esta película está al lado del Ataque de los Clones, o podría decir incluso que toma su lugar. Y sí, sé que en esta reseña he mencionado una montonera de aspectos negativos porque de verdad la película no me gustó. Obviamente la película tiene aspectos positivos, los sets se ven bien, la música es bastante buena y el trabajo de los actores era esperable que fuera bueno porque tienes actores de la talla de Emilia Clarke, Donald Glover y Woody Harrelson formando parte del elenco principal, e incluso el mismo Alden Ehrenreich hizo un buen trabajo como Han Solo. Y diciendo eso, otro aspecto que es curioso, al menos para mí, es que personalmente mi personaje favorito de esta película es Tobias Beckett, y no lo digo porque sea Woody Harrelson. Obviamente el tipo es un gran actor y si ves a Woody Harrelson en cualquier producción sabes que tendrás una actuación de calidad y un muy buen personaje, pero es el personaje de la película del que más me interesa saber. Y es curioso porque en esta película debería interesarte la historia de origen de Han Solo, pero no, puedo decir que me interesaba mucho más saber el origen de Beckett que ver todo este fanservice disfrazado como la historia de origen de Han Solo, y de verdad es triste, es muy triste. Y ese es el gran problema de esta película. El gran problema es el hecho de que esta película es olvidable. Pasó sin pena ni gloria, y esto lo atribuyo a dos motivos. Número uno, porque la película se estrenó 5 meses después del estreno de The Last Jedi. Y no voy a ocupar el argumento fácil de sí, la culpa la tiene The Last Jedi porque es una pésima película que arruinó a Star Wars y por eso a la gente no le interesó ver solo a Star Wars Story. porque simplemente no es así, al menos no para mí. Porque a lo que voy con esto es el hecho del tiempo entre una película y otra. Es más que nada el hecho de que en ese tiempo ya se sentía un poco la fatiga de la saga, ya que teníamos una película nueva de Star Wars cada año. Entonces obviamente el hecho de tener esta película 5 meses después del episodio 8 le afectó negativamente. Porque amigos, Star Wars no es Marvel. Star Wars no es una franquicia que sirva para tener 3 películas en un año o 2 películas por año. Star Wars siempre ha sido un evento en el que participan propios y extraños. Por lo tanto, tienes que alimentar el hype, sobre todo cuando la franquicia está sufriendo de una fatiga. Solamente comparen estas fechas de estreno con las fechas de estreno de las originales y de las precuelas, las cuales tenían años de distancia entre una y otra. Y esta es la mayor razón de por qué esta película fue la que menos dinero recaudó en taquilla. Simplemente a la gente no le interesó verla, y es lamentable. Pero el aspecto más lamentable es la segunda razón de por qué esta película falló, y es el hecho de que solo a Star Wars Story es una película totalmente innecesaria, aunque me duele admitirlo. Y no lo digo por la película de por sí, sino por otros factores. La película cumple en muchos departamentos. En primer lugar, tenemos un elenco de lujo que para una película de Star Wars es muy difícil que se repita, pero aunque me duele admitirlo, esta película nunca se debió haber hecho, porque esta película no se basa en contar una historia nueva, sino que se basa en puro y mero fanservice. Y yo no entiendo de verdad cuál es la fascinación de algunos fans de traer personajes que ya conocemos a cabalidad a tener una película en solitario, desaprovechando la oportunidad de hacer algo totalmente nuevo. De verdad me hubiera gustado mucho más haber tenido
tenido una película sobre Tobias Beckett y su equipo que una película del joven Han Solo. Y no lo digo porque odia a Han Solo, sino porque esta película no nos muestra nada nuevo sobre Han. Lo único nuevo que pudimos apreciar de Han Solo, al igual que Kira, se quedaron atrás cuando salimos de Corellia. ¿Y saben por qué? Porque Han Solo ya tiene un arco argumental completo y está en la trilogía original, con un epílogo en The Force Awakens. Por eso me molesta bastante cuando veo peticiones de una película en solitario de Darth Vader, o una película en solitario de Luke Skywalker, o de una película en solitario sobre la princesa Leia. Es un completo despropósito, porque la historia de cada uno de estos personajes ya fue contada en 3 películas hace un montón de años atrás. Entonces, a menos que puedan mostrarnos una perspectiva diferente del personaje, o incluso profundizar más en él y darnos aspectos que no conocemos, no me interesa ver un spin-off donde toda su base sea arrojar referencias como panes en el Coliseo Romano. No era necesario saber que Han Solo se llama Han Solo porque un oficial del Imperio lo nombró así. No era necesario que nos mostraran cómo fue que Han hizo la carrera Kessel en 12 parsecs. No era necesario saber cómo el halcón milenario tiene ese espacio en su parte delantera. Entonces se preguntarán, ¿qué era lo necesario? Bueno, no lo sé. En primer lugar, tienes que ver que estás haciendo una película sobre un personaje que tiene un arco argumental completo, contado en 4 películas, con un inicio, un desarrollo y un final. Entonces obviamente te va a costar el triple encontrar algo nuevo que contar para este personaje. Y eso es lo que yo le diría a Lucasfilm sobre esta película. Si no van a agregar nada nuevo a esta película sobre un personaje que ya conocemos, de verdad no la hagan, porque sería una película totalmente innecesaria. Y eso fue lo que le pasó a Solo a Star Wars Story, y eso es lo triste, porque Solo a Star Wars Story no es una mala película, pero es olvidable, y créanme que eso es mucho peor, porque a decir verdad, todas las películas de Star Wars, a excepción de estas, son memorables. El Imperio Contraataca se estrenó hace 40 años, pero la gente siempre recuerda lo buena que es. Hace 21 años se estrenó La Amenaza Fantasma, pero todos recuerdan odiar a Jar Jar Binks. E incluso The Last Jedi, considérenla buena o mala, pero es memorable porque todos aún recuerdan lo divisiva que fue. Y puedo apostar que la división que creó será recordada por muchos años más. Y ese es el punto, para bien o para mal, todas las películas de Star Wars, excepto esta, son memorables. Solo a Star Wars Story es una anécdota, algo que entró y se fue sin pena ni gloria, que prometía bastante, pero eligieron ir por el camino fácil creyendo que con fanservice y con conexiones innecesarias con producciones anteriores, la gente la amará, y no fue así. Solo a Star Wars Story ni siquiera es tristemente célebre, ni siquiera es célebre, no es nada. Tenía un gran potencial, pero no supieron explotarlo, y por esa falta de innovación y de visión, el proyecto de hacer 2 películas más continuando esta historia fue cancelado. Así es, originalmente toda esta historia iba a contarse como una trilogía, pero lamentablemente no fue así. Y es triste. Me hubiera encantado haber visto algo diferente, haber terminado la película en mi casa y arrepentirme porque no la vi en el cine en su estreno. Pero no fue así. Lamentablemente no fue así. Y de verdad, espero que con la próxima serie de Obi-Wan Kenobi, pronta a estrenarse en Disney Plus, hagan eso, hagan algo diferente, nos den un aspecto que nunca hayamos visto de él, porque tienen toda la oportunidad para hacerlo bien. Tienen el lienzo casi vacío al contar una historia de Kenobi en su exilio. Y de verdad espero que después de esto, Disney deje de hacer producciones basadas en personajes ya conocidos. Porque de verdad para mí es triste saber que el universo de Star Wars es inmenso, lleno de posibilidades para contar nuevas historias, pero que lamentablemente se estén enfocando en cosas que ya conocemos. No es necesaria una película en solitario de Boba Fett o de cualquier otro personaje de las películas anteriores, porque en realidad lo que es necesario es buscar en este vasto universo nuevas historias y nuevos héroes para el público, y con eso hacer llegar la saga a nuevas audiencias, porque Star Wars nunca ha sido una franquicia de nicho. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Creo que esta es la reseña más amargada que he hecho. Wow. Pero creo que para analizar cualquier película tienes que aceptar sus falencias y sus virtudes, que en este caso, bueno, para mí casi ni hay virtudes. Y por sobre todo aceptar las cosas como son y no como nosotros queremos que sean. Pero lo que más me interesa es saber lo que opinan ustedes respecto a esta película. Así que recuerden dejar su opinión en la caja de comentarios. Y como siempre, muchas gracias por ver este video. Antes de irte, recuerda darle un dedo arriba si te gustó, compartirlo con todos tus amigos, suscribirte al canal y darle a la campanita para que seas el primero en ver los próximos comunicados de la escuadra. En nuestro próximo video seguiremos con los spin-offs y hablaremos de Rogue One, el primero y único buen spin-off de Star Wars. Hasta entonces, muchísimas gracias por ver este video y ser parte de Escuadra Rebelde. Hasta la próxima, Fully de Rojo. Chao.